Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad, en primer lugar quiero saludarles. Sé que tuve algún tiempo sin realizar videos, por múltiples razones, pero ya estoy aquí y quiero seguir adelante con este proyecto, ayudándonos mutuamente, interactuando, para así poder juntos descubrir este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. El día de hoy quiero hablarles de un tema que posiblemente sea bastante controversial. Ustedes posiblemente vayan a poner algunas cositas en duda del conocimiento que pueden tener acerca de la patología más importante y que arroja posiblemente la mayor cantidad de morbimortalidad en nuestras pacientes embarazadas, y es la preeclampsia. Quiero hablarles específicamente de patologías que simulan la preeclampsia, simuladoras de la preeclampsia. Es muy importante este tema, préstenle mucha atención, porque existen algunas patologías que cursan con síntomas propios de la preeclampsia, pero con una evolución atípica. Y esta evolución atípica hace que tomemos conductas que muchas veces no tienen el resultado esperado, y la paciente puede inclusive tener una morbilidad importante y hasta fallecer, y nosotros pensamos que es una preeclampsia y resulta que puede ser otra patología que tiene una evolución distinta y un manejo distinto. Simuladoras de la preeclampsia. El día de hoy voy a entrar en lo que es el tema, y principalmente vamos a hablar de todas aquellas patologías que cursan con un tipo específico de cuadro clínico que se engloba en lo que se llama microangiopatía trombótica. La microangiopatía trombótica es, vamos a decir, un conjunto de eventos, aspectos clínicos que engloban varias patologías que tienen muchas similitudes en cuanto al resultado clínico, pero son muy distintas en cuanto al origen de cada una, por lo que el tratamiento en cada una debe ser distinto. Entonces, ¿qué es microangiopatía trombótica? O por sus siglas MAT. Son una serie de aspectos clínicos que en primer lugar engloba lo que es la presencia de esquistocitos en un frotis de sangre periférica, que por supuesto al verlo en el microscopio vamos a ver esos fragmentos eritrocitarios llamados esquistocitos. En segundo lugar, lo que es la anemia hemolítica, básicamente establecida por una LDH aumentada, inclusive niveles superiores a los 600, y la presencia de anemia, lo que es una disminución importante en los niveles de hemoglobina. También vamos a tener procesos obstructivos a nivel de la microvasculatura, principalmente originados por agregación plaquetaria, que van a obstruir el flujo sanguíneo en la microvasculatura. Y dos aspectos muy importantes ya producto de todo esto, que es la coagulopatía de consumo y la insuficiencia renal. Hay varias patologías que pueden producir este cuadro clínico que se engloba en la MAT, microangiopatía trombótica, y que pueden simular a lo que es la preeclampsia, pero como ya les mencioné, con una evolución totalmente distinta. En próximos videos vamos a hablar específicamente de estas patologías simuladoras de la preeclampsia, y quiero que tengan un poquito la mente abierta, que no se trata solo de encasillarnos y decir, la preeclampsia es preeclampsia, todo es preeclampsia. Es verdad, aquí en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, si tenemos una paciente con cifras tensionales elevadas, con trombocitopenia, con algún signo de severidad, por supuesto que el principal diagnóstico, y debemos actuar en función a la preeclampsia. Pero existen pacientes que tienen una evolución que no se corresponde con la evolución clásica de la preeclampsia. Entonces, allí es donde debemos pensar en la posibilidad que puede existir una patología simuladora de la preeclampsia.
Y de allí la importancia de este tema que estamos iniciando el día de hoy. Por eso los invito no solamente a ver este video, sino los próximos videos sobre el tema, donde profundizaremos en este campo tan poco explorado o poco entendido muchas veces por el obstetra de las patologías simuladoras de la preeclampsia. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.